13 de agosto del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El gobierno anunció que se desclasificará toda la información del caso conocido como Coopera, la cooperativa de ahorro y crédito disuelta en junio de 2013 que afectó a 113.000 familias en el austroecuatoriano, quienes tenían sus cuentas en esta entidad financiera. Fue gracias a la resolución alcanzada y suscrita entre la Secretaría Anticorrupción y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se dio paso para que la información del caso conocido como Coopera sea desclasificada. Estamos hablando del mayor lavado de activos posiblemente, pues Coopera acumuló cerca de 50 millones de dólares de pérdidas. Se afectó a 113.000 familias de las Suay y Guayas. Esta cooperativa fue disuelta el 12 de junio del 2013 tras encontrar algunas irregularidades como la triangulación de dinero enviado desde Venezuela hacia Ecuador y transferido a paraísos fiscales, empresas ficticias, compras con sobreprecios, entrega de recursos a socios estrellas sin exigencias de ley, entre otras. En este caso, en su momento, 2 personas fueron sentenciadas a 4 años de prisión por lavado de activos y otras 5 a 8 años por peculado. Y se analizará la posibilidad de reabrir investigaciones que vinculen a autoridades que omitieron el control y permitieron que exista un cúmulo de delitos. Detalló que estas entidades financieras hasta febrero del 2013 estaban bajo la regulación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en ese entonces a la cabeza la ahora legisladora Doris Solís y como superintendente de Economía Popular y Solidaria Patricio Rivera. Él tendrá que responder luego de que analicemos la información desclasificada. Efectivamente, la señora Solís era ministra de Inclusión Económica y Social en la fecha en la cual se establecieron los procesos de control. Según la superintendente de Economía Popular y Solidaria, el pasado mes de junio se declaró el cierre de la liquidación y extinción de la personería jurídica de esta cooperativa. El monto de lo que se ha cubierto alcanza a las acreencias al 100% del 99.7% de los acreedores que se registraron el momento en que inició la liquidación. Finalmente, Granda anunció que se entregará una petición conjunta al Ministerio de Gobierno para que se incluya en la lista de los más buscados a los prófugos de este caso, Claudio de Jesús A., Marcelo Javier B. y Luis Guillermo C., en quien informó Adriana Rojas. Por su parte, la asambleísta Doris Solís rechazó que se le involucre en el caso Coopera y argumenta que fue nombrada ministra de Inclusión Social en abril del 2012. Entregó la competencia de control de las cooperativas a la superintendencia en junio del 2012, fecha en la cual fue disuelta la cooperativa de ahorro y crédito. Ahora les contamos que integrantes de la Asociación Unidos por la Justicia presentaron ante la Fiscalía General del Estado denuncias en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y otras 23 personas por una supuesta intromisión en la justicia. Se basaron en el informe que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Los integrantes de la Asociación Unidos por la Justicia presentaron denuncias penales y administrativas en la Fiscalía General del Estado en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y otras 23 personas por supuestas irregularidades en la justicia. En contra de estos funcionarios que violentaron los derechos humanos y la ley y persiguieron persistentemente a ciudadanos, organizaciones sociales y que consta en el informe del Consejo de Participación Transitorio. Ellos aseguran que existió durante la administración de Yalc adulteración en sistemas informáticos, fraude procesal, asociación ilícita y adulteración de documentos públicos. En ese informe se establecen graves delitos penales en contra de Gustavo Yalc y el Pleno del Consejo de la Judicatura, adicionalmente directores nacionales, provinciales, responsables de coordinación disciplinaria. Además mencionan tener nuevas evidencias relacionadas con los correos electrónicos de las computadoras de Pamela Martínez y Laura Terán, vinculadas con el caso Sobornos 2012-2016. Temas vinculados con certificaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura, donde se delata definitivamente las vinculaciones delincuenciales de Gustavo Yalc.
Para Beatriz Cadena, jueza destituida, su salida de la justicia se debió a que no se alinearon a posturas políticas. Que fueron sancionados y separados de manera ilegal, ilegítima y con un procedimiento absolutamente nulo de funciones. Según mencionan, al menos 1.500 funcionarios fueron destituidos y cuestionan al actual Consejo de la Judicatura, que no ha dado trámite a las denuncias presentadas por los jueces. El Consejo de la Judicatura no ha hecho absolutamente nada para iniciar los sumarios administrativos en contra de Gustavo Yalc. Hasta el cierre de esta edición, el Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado sobre estas denuncias, informó Marilyn Jaramillo. Un supuesto incumplimiento de un contrato por servicios profesionales con una organización narcodelictiva sería el móvil del atentado contra el abogado Raúl Llerena en San Borondón el pasado lunes. La Policía Nacional detuvo a los implicados en este caso y reveló la ruta de los sicarios y cómo planificaron quitarle la vida al jurisconsulto. Resolvieron el caso en menos de 24 horas. Las investigaciones se iniciaron con el análisis de videos de algunas cámaras de seguridad, entre otros métodos tecnológicos. Conocieron que los sujetos de la motocicleta luego del atentado entregaron el vehículo liviano en la autopista Narcisa de Jesús, cerca de Limonal, donde abordaron un carro que los llevó hasta Salinas en la provincia de Santa Elena. En este lugar mantienen una reunión con aquellas personas que se presume fueron los que contrataron realizar este trabajo delictivo. El recorrido continuó de regreso a Guayaquil, específicamente en la terminal terrestre, donde se subieron en un taxi y avanzaron hacia Babahoyo en la provincia de Los Ríos, donde antes de llegar a Quevedo fueron capturados en un bus interprovincial. Los dos jóvenes peligrosos pretendían llegar hacia la ciudad de Ibarra, en el norte del país. El registro corporal a los dos ciudadanos se encontró la cantidad de $5,811 en efectivo, distribuidos equitativamente en las dos personas hoy detenidas. La Policía Nacional con estos elementos armó el rompecabezas de lo que pasó con el abogado Raúl Llerena la mañana de ese lunes, y después de algunas versiones determinaron que el móvil que habría generado este atentado criminal obedecería al incumplimiento del ofrecimiento generado dentro de este contrato de servicio, que se realizó al doctor Raúl Llerena en defensa presuntamente de un grupo o de una organización narcodelictiva que había sido detenido meses atrás en posesión de 1 tonelada de cocaína. La Policía Nacional presentó el automóvil y la motocicleta utilizados para cometer esta tentativa de asesinato contra el abogado Raúl Llerena, y entre otras evidencias como droga y armas de fuego. Encontramos oculta un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, con su respectiva alimentadora y 5 cartuchos. Las investigaciones nos conducen al domicilio de alias Lu, en donde encontramos otra arma de fuego. El jurisconsulto se encuentra en otra casa de salud de la urbe porteña, fuera de peligro pero con futuras intervenciones quirúrgicas por las balas alojadas en su tórax. En los actuales momentos está con custodia policial. ¿Sí? De ahí se analizará su caso si se extiende a demás miembros de la familia. La familia tampoco ha denunciado, Fiscalía actuó de oficio. Son organizaciones delictivas cuyas capacidades, cuya operación, cuyos intereses se extienden más allá de los límites de una sola provincia. La organización delictiva había sido liderada por alias Lu, un joven ecuatoriano con antecedentes por tenencia de armas no autorizadas y 2 por robo. Él se encuentra con una discapacidad física en sus piernas y permanece en silla de ruedas. Él fue víctima de una tentativa de asesinato hace un año, que también lo tenía registrado en el sistema de la Policía Nacional, pero al mismo tiempo es la persona que habría organizado todo el atentado. Los aprehendidos en ese caso tienen entre 18 y 27 años y ahora indagan qué relación tendrían con organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras vinculadas al sicariato a nivel nacional, informó Charlie Pisa. El gobierno canceló 706 millones de dólares en efectivo y bonos a más de 13.600 maestros jubilados del magisterio. Esto como resultado de los avances en los pagos de los incentivos a los pensionistas. En un evento en Quito, el presidente Lenín Moreno informó sobre el proceso y mecanismos que se están ejecutando para cumplir con la deuda a los maestros jubilados. Hasta el 10 de agosto se han pagado en efectivo y bonos a más de 3.600 pensionistas, que representan 706 millones de dólares. Y todos nuestros jubilados están recibiendo en este momento los bonos o los pagos de acuerdo a los términos en los cuales sigamos en las conversaciones
Desde que inició el mecanismo de pago en bonos se han cancelado cerca de 45 millones de dólares y se han beneficiado 890 pensionistas. El primer mandatario señaló que la deuda con este sector no fue pagada por la administración anterior, pese a que existieron recursos para hacerlo. 23.000 jubilados a los cuales se les adeudaba más de 1.200 millones de dólares. El presidente del directorio del BIES precisó que en el caso de que los jubilados opten por quedarse con esos bonos, genera una tasa de rentabilidad. La rentabilidad que inclusive en algunos casos supera la tasa de rentabilidad a nivel del mercado. En el evento también estuvieron presentes maestros jubilados. Segundo Llanes es uno de ellos que accedió al pago en bonos. Mi expectativa con los bonos es cancelar en primer lugar los préstamos y disfrutar de este logro con mi familia. Esta es la segunda semana del trámite para cancelar la deuda a los maestros jubilados. En las oficinas de las direcciones zonales y distritales del Ministerio de Educación se están atendiendo los requerimientos de los pensionistas. Informó Priscila Cadena. Según Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, este miércoles concluirá el estado de excepción en las cárceles del país, en el que se ha invertido 20 millones de dólares. Además, informó que todavía hay un déficit de agentes penitenciarios. Este miércoles termina el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social del país, el cual fue renovado el pasado 15 de julio. Sin embargo, aún persiste hacinamiento y violencia en las cárceles. ¿Pero cuánto se ha gastado hasta el momento, general? Alrededor de 20 millones en alimentación, en equipos, en el fortalecimiento de esta institución. La mañana de este martes se posesionó al primer comandante de los guías penitenciarios y se presentó a los nuevos 500 agentes de seguridad carcelaria, con lo cual serían alrededor de 2.000 guías a escala nacional. Nosotros hemos hablado desde el principio que tenemos un déficit de agentes penitenciarios, por eso del esfuerzo del gobierno nacional para hacer este nuevo llamado que significa 500 agentes de seguridad penitenciaria. Seguiremos en un déficit del 50%. La preparación de los nuevos agentes penitenciarios será a través de un proceso de 6 meses, es decir que el próximo año su trabajo estará enfocado dentro de los centros carcelarios. Se les está dando uniformes, se ha mejorado su escala salarial y sobre todo dándole un giro a las personas que están y que tienen que lidiar día a día con esta situación. En el caso de los 2.100 grilletes de seguridad que han sido violentados, solo 32 personas han logrado evadir la justicia. Así lo anunció el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Estamos solicitando al Consejo de la Judicatura, y ya lo hemos realizado, para que estos instrumentos técnicos de vigilancia puedan tener una garantía. Por lo que se busca tomar acciones frente a los casos en los que se violente este tipo de medida cautelar. Informó Priscila Cadena. Atención, hace pocos minutos el Pleno de la Asamblea Nacional no logró los votos suficientes para censurar a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. En el Palacio Legislativo se encuentra nuestro compañero Javier Rosero para contarnos los detalles. Adelante, Javier, te escuchamos. María Fernanda, muy buenas noches. Así es, nos encontramos en la Asamblea Nacional, donde hace pocos minutos culminó la sesión del Pleno en donde se llevaba adelante el juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Aquí la novedad es que no existieron los votos necesarios para aplicar a su censura, pues entre los legisladores solo se registraron 89 votos a favor cuando se necesitaban 91. Aquí las reacciones fueron diversas y entre esas la del asambleísta Eliseo Azuero, quien es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, quien indicó que de parte de la exministra existe una buena capacidad de persuasión. En este momento observemos justamente lo que nos habló Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Acuérdese, eso ha pasado durante todo el tiempo de Correa, me escuchó en mi discurso. A propósito, se hizo en Montecristi de que existan 91 votos, es decir, mayoría calificada como para sacar a un presidente, para sacar a un ministro que es elegido a dedo. Mientras que el Consejo de Participación, por decirlo, solo necesita mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que la trampa estaba hecha desde el inicio, desde el 2008, para precisamente llevarse el país en peso entre un grupúsculo de personas que han rotado en todos los ministerios. Ya pasó con la señora Espinosa, ex canciller, pasa ahora con la parienta y pasará mañana más tarde con muchos otros. En todo caso, mi invitación a los ecuatorianos es de que sí evidencien
a quienes le entregan su confianza en las urnas, porque no es posible de que a todos nos juzguen por este tipo de comportamientos que no se conduelen con la realidad de los ecuatorianos en materia de salud. La ex ministra Verónica Espinosa era acusada por su interpelante, la asambleísta Mae Montaño, por incumplimiento de funciones, entre estos por la adquisición de kits para detectar el VIH que no habrían brindado resultados óptimos. Así que de esta manera, siguiendo el procedimiento legislativo y constitucional, es decir, el artículo 131 de la Constitución y el 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se procedió con este juicio político en donde, como les habíamos comentado, no existieron los votos necesarios, pues solo hubieron 89 votos. Sin embargo, estuvieron presentes solo 116 legisladores y hubieron 27 abstenciones. Ante esto, el legislador Raúl Tello propondrá el día de mañana en el juicio político a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social una reconsideración de la votación del día de hoy. Así que esto todavía podría traer mayores sorpresas. Escuchemos la posición del legislador Raúl Tello. El día de mañana en el juicio político o en la convocatoria a juicio político al Consejo de Participación seguramente estarán sobre los 130 legisladores y allí plantearemos la reconsideración en la finalidad de que se revea esta decisión. Entonces, María Fernanda, esto es lo que nosotros les podemos comentar desde acá, desde el hemiciclo legislativo, desde la Asamblea Nacional. Ahora volvemos con ustedes con mayor información. Que tengan una buena noche. Una buena noche para ti también, Javier. Gracias por traernos esa información de última hora. Y el ministro de Trabajo, Andrés Madero, desmintió que en el caso Furukawa, empresa en la que se habrían vulnerado los derechos de los trabajadores, se estén realizando desalojos de las haciendas sin liquidaciones. Anuncio que se realizará en los próximos días en una nueva inspección. No es imposible pensar en un complot cuando el gobierno nacional del presidente Lenín Moreno ha sido el que con valentía ha afrontado a esta empresa. Ustedes conocerán que no es una empresa de reciente creación, es una empresa que tiene varias décadas en el país. Es la primera vez que ha sido sancionada en el caso del Ministerio de Trabajo dentro del ámbito de nuestras competencias. Es la primera vez que esta empresa ha sido sancionada, incluso en algunos gobiernos anteriores tuvo hasta reconocimientos de mérito laboral. Hoy nosotros, con profundo apego a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos establecidos, realizamos desde el mes de febrero, octubre del año 2018, febrero del año 2019, sendas inspecciones que dieron en determinadas sanciones que bordean más de los cientos de miles de dólares. Se han hecho compromisos con la empresa para verificar el cumplimiento y en los próximos días iniciaremos también nuevos controles. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se allanó al veto parcial del proyecto que elimina el denominado impuesto verde enviado por el Ejecutivo. Se prevé que el Pleno trate el informe esta misma semana. Con 7 votos a favor y 2 abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico dio paso al veto parcial al proyecto que elimina el impuesto verde, remitido por el presidente Lenín Moreno. Además, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que también se allane, pues considera que son cambios más de forma que de fondo, en los cuales se conserva la eliminación del impuesto verde y la remisión de intereses, multas y recargos de quienes no han cancelado. Eliminación del impuesto verde a partir del 2020, el descuento excepcional para los que no han cancelado durante el 2019 del 50%, es decir, exactamente lo que se pagaba en el 2018. Se añade el tema de que el Servicio de Rentas Internas, mediante una resolución, regulará este tema de la remisión. Quienes se acojan a este beneficio lo podrán hacer hasta el 27 de diciembre del presente año. También el texto conserva un plan de pagos. El presidente plantea que se llame Plan Excepcional de Pagos, y se mantiene igual el 50% de descuento para la cartera vencida del año 2019. Y se delimita el número de vehículos que podrán importar las personas que se acojan al programa de chatarrización. Nosotros habíamos puesto a vehículos libres de impuestos, el presidente plantea un vehículo libre de derechos arancelarios. Se prevé que este informe sea tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional este jueves. Se requerirán 70 votos favorables de los legisladores para que este proyecto sea remitido al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia. En Quito informó Adriana Rojas. Una nueva reducción de aranceles beneficiará a los ecuatorianos interesados en adquirir calzado e insumos deportivos. Así lo anunció el Ministerio de Producción. Conozca cuáles son los productos que entran en la lista.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca redujo los aranceles al calzado técnico especializado del 40 al 15% y a los implementos deportivos al 0%. Dentro de esta lista incluyen zapatos de atletismo, fútbol, tenis, básquet, gimnasia, cascos de ciclistas, pelotas, raquetas y bicicletas. El ministro Iván Montaneda profundiza sobre la temporalidad en la que ya veremos precios más económicos en estos productos. Yo creo que será, estimamos, en un lapso de 90 días, porque obviamente tienen stock de precios anteriores, pero la modalidad, pues las nuevas importaciones, el importador per se tendrá ya que hacer sus declaraciones previas, donde se va a acoger a estos beneficios tributarios que tienen y deben ser trasladados al consumidor final. Quienes importan aseguran que el stock que tienen y el proceso de importación tardaría más del tiempo estimado. En decir que va a ser notorio e inmediato sí es un poco complicado. El tema de ya tener stock e importaciones anteriores que ingresaron ya con aranceles normales, sí va a afectarnos un poco. Entonces yo creo que se vería reflejado mayormente dentro de unos 6 meses en adelante. Los importadores deberán llenar un formulario para poder registrar los insumos deportivos ante la Secretaría del Deporte, entidad encargada de administrar esta nueva resolución. Son 8 disciplinas deportivas beneficiadas de esta nueva resolución. Montaneda explicó si en un futuro se beneficiará a otras disciplinas. Si hay o no habrá nuevos aranceles o beneficios, se lo está estudiando permanentemente. Los logros deportivos alcanzados en los últimos meses han marcado un antes y un después en la cultura deportiva de los ecuatorianos. Con realización de Andrés Reina, informó Mauricio Sánchez. Momento de nuestra primera pausa comercial aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Al volver, la realidad de las madres adolescentes. Hoy les presentamos la historia de una menor de edad que fue violada por su propio padre y quedó embarazada. Ya regresamos en TVC. Les vamos a contar la terrible historia de una menor de 11 años de edad que fue violada por su propio padre y quedó embarazada. Ahora ella está a punto de cumplir 18 años y su futuro fuera de la casa de acogida que le ha apoyado todo este tiempo es incierto. Cuando Gaby tenía 11 años, inició su calvario. Ella fue ultrajada en reiteradas ocasiones por quien debía protegerla, su padre. Y que fue traída al centro mediante una orden judicial por una denuncia y una investigación de un caso de abuso sexual por parte de su progenitor. Producto de esas violaciones y de los más bajos deseos carnales de su progenitor, quedó embarazada a los 12 años, convirtiéndose en madre. Fue entonces cuando los sueños de Gaby se hicieron pedazos. Esta maternidad fue dada de manera forzada porque ella fue violentada sexualmente, porque ella no quería este tipo de situaciones. A esto le sumamos que fue violentada por una figura que debía ser de protección y que más bien fue su agresor, que era su progenitor, y a esto le sumamos que tiene discapacidad. La víctima tiene discapacidad y su padre aprovechaba la situación para quedarse a solas con ella. Su madre presenta también un cuadro de discapacidad intelectual, entonces de alguna manera ella como que permitía que estas cosas pasen y bueno, hasta que la adolescente ya terminó embarazada y después tuvo al niño. Casos como estos son frecuentes, asegura Laura Sánchez, trabajadora social de la Casa de Acogida Adolexis en Quito. Tenemos una adolescente que tiene 15 años y tiene 2 niñas de su hermano. Casos de adolescentes que han sido violentadas por sus padres, por sus tíos y por sus padrastros. Como Gaby, 40 niñas entre 10 y 14 años dan a luz cada semana en el país. Esto según un estudio realizado por parte del Observatorio Nacional de Ecuador. En este caso hay una presunta responsabilidad estatal, dice Mayra Tirira, representante de Surcuna.
padre, quien es su agresor, fue sancionado por el delito de violación y condenado a una pena privativa de libertad el año pasado, o sea, es decir, recién en el año 2018, cuando Gaby tenía ya 15 años, ¿no? Entonces vemos cómo hubo un margen de impunidad altísimo. La menor, que hoy tiene 17 años, está a tan solo meses de ser mayor de edad. ¿Qué pasará con ella luego de ese tiempo? No tiene otra opción. No hay casas de acogida para mayores de edad y el plan de reinserción es incierto, pues el Estado no garantiza el futuro de las víctimas de violación. Evidentemente, lo que les espera a ellas si salen de la casa de acogida cuando cumplen 18 años es la callejización. En una segunda entrega conoceremos los vacíos legales y sociales que tienen que afrontar las niñas que se convierten en madres en el país. Informó Marilyn Jaramillo. Según el Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia, la eventual aprobación del aborto no punible por violación afectaría el principio constitucional y los tratados internacionales que garantizan la vida desde la concepción. Sin embargo, Diana Maldonado, del Observatorio de Derechos Humanos, afirma que la idea es proteger los derechos de las mujeres y menores, pues 2.500 niñas a nivel nacional han dado a luz luego de ser abusadas. Que la Constitución protege la vida desde la concepción. Para las organizaciones pro vida y pro familia no hay concesiones. El aborto no punible por violación, cuya excepción se ha incluido en las reformas al COIP. Tendrá que cambiar la Constitución, ya que en el artículo 45, como ya se lo establecí, se protege la vida desde la concepción. Tendrá que cambiar el artículo 20 del Código de la Niñez y Adolescencia, que protege a la vida también desde la concepción. Desde el activismo pro derechos de la mujer se esgrime. La discusión solo estriba en torno a una disyuntiva. Si una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo, se ha decidido abortar, una mujer víctima de violación, ¿debe o no ir presa? Esa es básicamente la pregunta esencial. El COIP contempla solo dos instancias: cuando la vida de la madre esté en peligro o cuando padezca alguna enfermedad psiquiátrica. Entre los añadidos se establece de manera textual lo siguiente: incesto o inseminación no consentida, y en el caso de que el embrión padezca una patología congénita adquirida. 1.500 niñas al año dan a luz y que esas niñas son víctimas de violación. De cada 10 denuncias que pueden existir de violación, 8 corresponden a niñas. La verdad, actualmente, estimado Jorge, existe 0 casos de mujeres que están actualmente en prisión. Parte de una serie de reformas listas para segundo debate, pero que por ahora deberán aguardar incluso la vacancia legislativa, cuya fecha inicial fue aplazada exclusivamente por el juicio político a una mayoría en aparente extrema unción. Informó Jorge Escobar. En otro tema, la ministra de Gobierno se refirió al caso del policía que actuó violentamente contra de un sujeto que minutos antes habría atracado a su conviviente. Enseguida los detalles. Hace pocos días circulaba este video en redes sociales y en distintos medios de comunicación, los cuales dejaban en evidencia el proceder de un policía frente a lo que fue un atraco. La mujer que ven en el metraje se trata de la conviviente del agente, el cual logra observar la situación. Pocos minutos después, en otro video, logramos también divisar al gendarme con el sospechoso en el piso. ¡Cállate! ¡Vuelven a robar en mi misma casa! Llévale. El detenido fue trasladado hasta la Fiscalía para las investigaciones respectivas. La ministra de Gobierno, cumpliendo agenda en Guayaquil, se refirió al tema, asegurando que quizás no fue el accionar adecuado por parte del policía. Sin embargo, da detalles respecto a todo lo que ocurrió. El servidor policial que hizo esta detención en Quevedo no siguió el procedimiento regular. Así es. La manera en la que él se condujo, lo que hizo, no es lo que está previsto en los procedimientos. Se le van a recordar los procedimientos, pero no va a ser sancionado ni separado de la institución porque hizo su trabajo. Se enfrentó a la delincuencia y además tuvo una reacción humana. Además de que en el país se han llevado a cabo miles de operativos para evitar el avance de la delincuencia. La ministra hizo un llamado a las autoridades de justicia por un tema en específico. ¿Qué pasó? La persona que estaba siendo detenida, después de ser esposada, se da la vuelta y le dice: cuando salga te mato. Y el policía reaccionó, creo que como muchos seres humanos probablemente podríamos reaccionar.
Lo que es inaceptable en el país es que resulte más probable que él salga a que sea sentenciado. Tanto así que ese señor tiene 3 detenciones anteriores. Informó Julio César Saona. En el sur de Quito fueron detenidos 2 hermanos que están acusados de ser los presuntos responsables de una serie de asaltos a transeúntes. Los sospechosos circulaban en una motocicleta robada, además portaban un arma de fuego y un cuchillo. Dice el refrán popular, al que madruga Dios le ayuda. Los policías estaban patrullando antes que amanezca y vieron una motocicleta con 2 ocupantes que peligrosamente se acercaban a una mujer que caminaba a la parada de buses. Los uniformados van en la misma ruta. Los sospechosos se percatan de la presencia del patrullero y cambian de dirección y no se detienen a la orden de parar. Pretendían realizar un asalto a mano armada a una transeúnte. Se procedió inmediatamente a realizar una persecución ininterrumpida por el sector. La persecución demoró algunos minutos. Los 2 hermanos buscaron perder a los policías e intentaron refugiarse en un terreno baldío de donde fueron sacados. En la revisión apareció en la cintura de uno de los detenidos una pistola, mientras el otro cargaba un cuchillo. El modus operandi de los mismos sujeta asalto y robo a mano armada, en especial en horas de la madrugada, a aquellas personas que salían de sus domicilios a tomar el servicio de transporte público sobre la Mariscal Sucre. Las sorpresas seguían apareciendo. La motocicleta en la que andaban estaba reportada como robada. El vehículo fue sustraído en el Valle de los Chillos y de forma prohibida, sin placa y sin papeles, circulaba por el sur de Quito. Era utilizada para delinquir. Los señores ya mantienen respectivamente antecedentes penales por robo del 2014 y 2017. La policía tiene en sus manos varias denuncias de personas afectadas por los relatos entregados. Todos fueron sorprendidos por una motocicleta en la que viajaban 2 personas. El copiloto se bajaba y con cuchillo o arma de fuego los amenazaban para despojarles de las cosas de valor. Los ciudadanos se tiene conocimiento que operaban más o menos alrededor de unos 6 meses ya en el sector del sur de Quito. Por las denuncias presentadas, los hermanos Vázquez, de 23 y 33 años de edad, eran madrugadores, aprovechaban que las personas caminaban solas a trabajar, estudiar o cualquier otra actividad para someterlas sin oportunidad a defenderse o pedir ayuda. En Quito informó Iván Casamen. La reacción oportuna de un policía que viajaba en un bus de transporte interprovincial permitió capturar a 3 sujetos que robaron a un pasajero. Según la denuncia, al afectado le sustrajeron $600 y su billetera. Los sospechosos utilizaron el viejo método. En la terminal terrestre de Quitumbe abordaron como pasajeros el bus de transporte interprovincial. A pocos minutos del viaje, en plena ciudad, uno de los sujetos le puso a su compañero de asiento un cuchillo en el estómago y le obligó a que le entregue el dinero y la agenda. Y con una arma blanca empieza a amedrentarle. Al ver en riesgo su integridad, hizo lo que le pidió el supuesto delincuente, que contaba con la colaboración de 2 personas más, entre ellas una mujer. Con lo que buscaban en la mano, se bajaron y abordaron un taxi. Luego de las investigaciones preliminares determinaron que simplemente estaba haciendo su labor de taxi como una carrera normal. El accionar delictivo fue seguido de cerca por un policía que gozaba de sus días libres. Antes que desaparezcan, pidió ayuda a los pasajeros y al chofer. A pocas cuadras del taxi fue bloqueado. Todos se bajaron sin dar oportunidad a los presuntos delincuentes a que huyan. El funcionario policial le pide al conductor que le siga al taxi. Le interceptan en las alturas de la calle Otoyoñán y Ñusta. La ira del populacho les cayó a los 2 hombres y una mujer. La policía que iba en auxilio llegó a tiempo para rescatarlos de las manos de los indignados pasajeros y vecinos, que se sumaron para darles una lección a los amigos de lo ajeno. Asimismo, enardecida de la delincuencia, proceden a agredirle físicamente, al cual, al llegar al punto, inmediatamente se les subió al patrullero a los... En la revisión aparecieron un cuchillo y la billetera, pero vacía. El dinero desapareció. En esta ocasión, los 2 colombianos y el ecuatoriano se salvaron del castigo popular. En Quito informó Iván Casamen. Un presunto delincuente resultó herido tras ser golpeado por un guardia cuando aparentemente pretendió robar en un domicilio en el norte de Guayaquil. El supuesto antisocial habría intentado atacarlo con un arma blanca. Se encontraba en la Fiscalía de Flagrancia con la ropa envuelta en su propia sangre. En la cabeza se evidenciaba los golpes recibidos minutos antes. Al indagar sobre su situación,
resultó que en realidad se trataba del agresor, personaje a quien todo le salió mal. Por un ciudadano que pudo visualizar que se estaba sustrayendo un objeto que estaba ubicado en el interior de un inmueble. En este caso era una vitrina pequeña. El ciudadano habría sido sorprendido alrededor de las 7 de la mañana por el guardia de seguridad que presta servicios en algunos locales de la avenida Delta, al tratar de evitar que cometa algún robo. Supuestamente el sospechoso le respondió con un arma blanca. Que este había sacado un cuchillo, entonces por eso procedió a coger un objeto para defenderse. Ese fue el motivo por el cual el guardia tomó el garrote en sus manos y procedió a defenderse. Para fortuna del invasor, llegaron los miembros de la Policía Nacional. Ya se puso en contacto con el señor fiscal. Informó José Morales.